las heladas regiones de América del Norte, un indio construía un caminito entre la nieve y además hacía otra cosa con unas ramas de abeto. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó un amigo que acertó a pasar por ese lugar. Una trampa para conejos, respondió el indio. Pero, ¿dónde está la trampa? Ah, respondió el indio sonriente. La trampa no la pondré sino hasta dentro de 2 semanas. Primero arreglo el caminito de modo que los conejos se acostumbren a él. Por ejemplo, hoy por la noche vendrán y tendrán temor de pasar por el camino, pero mañana se acercarán más, y poco tiempo después uno de ellos lo cruzará, después caminará por él. Pocas noches después se familiarizarán con él y lo usarán frecuentemente sin ningún temor. Entonces pondré la trampa en medio, entre las ramas. Después comeré conejo todos los días. Ya veo, contestó el amigo pasajero. Estás usando la misma táctica que Satanás usa. Primero nos atrae a algo que da la impresión de que no es malo ni bueno. Y cuando uno adquiere confianza, él los atrapa y los destruye. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en otra transmisión de su programa Transformación, Renovación. En esta ocasión queremos compartir con ustedes el tema que hemos titulado El que juega con fuego se quema, la tentación. Y me acompaña Bismar. ¿Cómo estás, Bismar? Gracias, buenas noches. Aquí, una vez más, muchas gracias por la invitación y vamos a platicar un poquito sobre la tentación. Así es. Hola, Miriam, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar otra vez con este equipo maravilloso de Transformación, Renovación y que a ver si no nos quemamos, ¿verdad? Esperemos que no. Elcita, guapísima Elcita. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más, gracias por escuchar este programa tan maravilloso que va a bendecir tu vida el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas Jorge? noches. Muy bien, gracias por invitarme. Okay. Una carita nueva. Ella es Hilda. Gracias, Hilda, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Estoy feliz de estar acá. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa y empecemos. ¿Qué es la tentación? ¿Sí? ¿Qué entendemos por tentación? Porque creo que a veces nos perdemos en los significados de las palabras, lo confundimos o no le damos la importancia que tiene porque lo oímos comúnmente y no sabemos las consecuencias que realmente puede tener en nuestra vida. ¿Qué significa la tentación? Quiero leerte aquí en griego qué significa la tentación. Dice que en griego es perasmón y también significa prueba, escrutinio y examen, ¿sí? O sea, realmente la tentación es como que dices tú, prueba, ¿qué? ¿Será que pasemos esa parte que de repente nos pone, como tú decías aquí que leías, ¿no? Esa tentación, realmente, wow, cuando leía yo esta palabrita, cómo se va desmenuzando, ¿no? A veces nos pone a prueba papá y también nos pone a prueba el enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dicen, aquí está, a ver, ¿lo aguantarás el chocolatito? Entonces, pues tenemos que pasar la prueba en este tiempo. Yo tengo acá una definición en latín que viene así como en griego, ¿no? En latín es tentatio, o no sé cómo se pronunciará muy bien en latín, no sé latín, pero dice que es una instigación, un deseo de hacer algo, pero algo que llama la atención, algo que se ve sabroso, tal vez como Eva vio la manzana, ¿no? Y eso es una circunstancia o un estímulo que va así como bien hilada a la seducción, ¿sí? Tienes que ser seducida. La tentación lo que hace es te seduce, te envuelve, te lo pone de colores, atractivo, ¿verdad? Y es donde se hace exactamente lo contrario a lo que Dios quiere. Eso es la tentación. Una seducción. Una seducción, una instigación de parte de alguien. Okay. Y sabemos quién es ese alguien, ¿no? Ese alguien que quiere pintarse de bueno, pintarse de guapo, pintarse de precioso, pintarse con un atractivo sensacional y te logra engañar para que creas que lo que estás viendo es lo mejor que te podría haber pasado en tu vida. Muchas veces decimos, no me tientes, Satanás. ¿Por qué decimos eso? Bueno, como creyentes nosotros entendemos que la tentación no solamente está en nuestros miembros
en nuestra naturaleza, en nuestra concupiscencia, como dice la Escritura, sino también vamos a ser tentados por el enemigo, en este caso Satanás, y también vamos a ser tentados por las atracciones del mundo. Son las cosas que nos van a llevar. El objetivo de la tentación no es pues nada más saber qué sucede, o es un examen o una prueba, sino el objetivo de la tentación está enfocado a hacernos pecar y hacernos ir en contra de la voluntad de Dios. Y el objetivo que tiene el enemigo es precisamente ese, que nosotros nos rebelemos contra la voluntad de Dios, cometamos pecado, y la misma Escritura dice que por el pecado viene la muerte. Entonces el objetivo es precisamente ese, con nuestra misma naturaleza pecaminosa nos va a incitar y nos va a provocar para que nosotros caigamos en esa tentación, y después de que caigamos en esa tentación, si no tenemos dominio propio, entonces vamos a pecar. Y si pecamos, entonces vamos a tener que pagar las consecuencias del pecado. Aunque nosotros como creyentes ya somos salvos, nuestras decisiones, buenas o malas, siempre van a tener consecuencias. Entonces, como cristianos, si nosotros obedecemos a Dios, tenemos bendición. Si desobedecemos a Dios, también tenemos que pagar las consecuencias de esa desobediencia. Dios permite la tentación, la permite, como acaba de decir Miriam, es una especie de examen para que nosotros vayamos también moldeando nuestro carácter, para que también vayamos aprendiendo nuestros propios errores, y para que como cristianos también vayamos avanzando y vayamos creciendo. Se prueba el carácter cuando uno es tentado. Realmente hacia allá va esto. Esa prueba de la que habla Así Miriam es ver cómo está tu carácter, si ya has madurado o sigues siendo ese inmaduro, ¿verdad? Que todavía no está bien firme, bien cimentado sobre la roca que es Jesucristo. Yo quiero comentar, hay algo muy importante, ¿no? Como comentaban todos. La tentación es algo que nos atrae y es algo en lo que caemos, es una trampa en la que caemos. Debe de quedar claro que Dios nos conoce a la perfección, pero que también Satanás conoce nuestras debilidades. Y es algo que nosotros debemos examinar en nuestra propia vida, dice la palabra de Dios. Examina, oh Dios, mis caminos. Entonces, si yo sé que soy glotona y me encanta comer pasteles, yo no voy a ir todos los días a la pastelería. Ajá. O sea, si yo sé que esa es mi tentación, ¿no? Y estoy hablando de una tentación, pues, ¿qué es tentación? Sí, es tentación. sí. ¿Por qué? Porque afecta a la salud. Así es. Afecta a la salud, ¿no? Entonces tenemos que entender que la tentación es algo espiritual, que proviene, porque dice la palabra de Dios que de nuestro corazón provienen los malos pensamientos, los deseos impuros, la lascivia, la fornicación, el adulterio, los robos, etcétera, etcétera, todo lo malo que nos podamos imaginar. Entonces, si en mí no hay dominio propio para poder vencer una tentación, como estábamos platicando, no voy a salir aprobado y voy a tener consecuencias de lo mismo. Entonces, como seres humanos, todos hemos sido tentados en alguna ocasión. Aún Dios fue tentado. Jesús. Y Jesús fue tentado 3 veces y salió aprobado de eso, ¿no? Y él nunca pecó. Todos los que estamos aquí, no creas que somos unos santitos y tenemos una aureola. Hemos caído en tentación, pero desde que conocimos a Cristo, Dios nos ha dado esa fortaleza y el poder decirle al Espíritu Santo que nos ayude con esas debilidades que tenemos. Porque todos los cristianos, los no cristianos, todos los seres humanos tenemos diferentes debilidades. Jorge a lo mejor tiene un tipo de tentaciones, Miriam, Bisma, Hilda, tú, yo, cojeamos, como dicen, De un pie. exactamente, El talón tenemos de el talón de Aquiles. Aquiles, exacto. Entonces, es algo que tenemos nosotros como personas, como hijos de Dios, decirle al Espíritu de Dios, si estás deteniéndote por esa tentación y no logras avanzar, no logras madurar en tu vida espiritual como esposa, como padre de familia, como hijo, como estudiante, no sé, pedir al Espíritu de Dios que nos dé la fortaleza, dice la palabra de Dios, que velemos, lloremos para no caer en tentación. Y aún el mismo Padre nuestro, al final en la oración le decimos al Señor, no, líbranos de toda tentación. O sea, que todos estamos expuestos, todos somos vulnerables a caer en determinado momento en algo
que nosotros sabemos que nos atrae, porque ¿en qué pecamos? La otra vez estaba leyendo, la tentación es pecado. Mientras tú no caigas en tentación, no es pecado. Eso es. Mientras tú logres dominar la tentación, Eso. todavía eso no es pecado. Hay un dicho que dice que las aves pueden volar alrededor de tu cabeza, ¿no? Que no- Pero está en ti que dejes que hagan un nido en ella. O sea, de volar pueden volar encima, pero no vas a dejarte que hagan su nido. Exacto. O sea, la tentación es un deseo hacia la carne que nos atrae, pero que yo lo estoy viendo, que estoy viendo la manzana prohibida, ¿verdad? Y la veo y mi corazón ya empieza a desearlo. Mi pensamiento dice, pues fíjate que no hay nadie te está viendo. Una mordita no es nada. Como dice, una no es ninguna, ¿no? Si es la primera vez que lo haces, ¿qué te puede pasar? Nadie te está viendo, está oscuro. Y normalmente las tentaciones las hacemos, aún el pecadito de comer el pastel, que no te ve el marido, porque, oye, no, que estás a dieta. ¿De qué te sirve ir a Pilates? Mi marido cada vez que hago algo, ¿y de qué te está sirviendo ir a Pilates? Y mira, ¿verdad? Y sí, entonces cuando lo haces y cometes, porque ya cometes el pecado, ¿verdad? Te lo zampas. Viene ese remordimiento que dices, ¿para qué lo hice? ¿Cuántas calorías? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? ¿Verdad? O a lo mejor agarré algo que me gustó y lo metí a mi bolsa y pues, sí, ¿quién se va a dar cuenta si aquí hay 2 manzanas, una más? Entonces, tenemos que tener cuidado porque toda tentación va a hacer que nuestra carne se deleite con ese placer y lo disfrutemos y es algo que estamos anhelando, pero en nosotros está el decir no. En cada uno de nosotros está la decisión de decir no a la tentación. ¿Es fácil? No es fácil. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Miren, la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. O sea que todos pasamos Así por es. tentaciones. Pero lo que me gusta dice que pueden confiar en Dios, porque Él no va a permitir que suframos tentaciones más grandes de lo que podamos soportar. Ajá. Además, cuando vienen las tentaciones, Dios mismo nos muestra cómo vencerlas y cómo salir victoriosa de ellas, ¿no? O sea, de que todos estamos tentados, todos podemos caer, pero es cuando más Dios se acerca y te da la salida, ¿sí? O sea, te pone las dos cosas así, como el angelito bueno y el ajá, ¿sí? Y está a tú a quien le haces caso. Pero Él sí nos da la salida, Él no nos permite o no quiere que seamos tentados, Así. pero no es algo exclusivo, ay, porque yo nada más soy tentado, no, todos somos tentados, nada más que algunos Caen y otros no. caen y otros no. Hay 3 puntos de la tentación entre la sociedad. La tentación al alcoholismo, la tentación en la sexualidad y la tentación a la drogadicción. En este caso yo voy a compartir un punto muy personal. Yo durante 18 años me dediqué a deleitarme y caí en las tentaciones del alcoholismo. ¿Cómo se llama? Hasta que siempre había ese susurro de que, bueno, es que ya no lo hago todos los días, es solo un día, pero seguía sobre el mismo camino, pero ese único día que lo hacía eran maratónicos, de 3 de la tarde, 3, 4, 5 de la mañana, hasta que tomé la decisión, amaneció un día y dije, ya, basta, punto. Y de ese momento hasta la fecha, que gracias a Dios ya llevo 1 año y medio sin caer en esa tentación, o sea, mi vida cambió totalmente, definitivamente. Las tentaciones están allá, como bien decimos todos, están allá. ¿Qué pasa? Uno tiene que saber, conocer sus alcances. Conocer, yo muchas veces la gente ahorita después, en el 1 año y medio me decía, es que ¿cómo puedes estar en un bar? ¿Cómo puedes estar aquí con los amigos y estamos casi ya todos medios tomados y tú no puedes tomar, tú no tomas una copa? Le digo, mira, ¿sabes qué? La decisión la tomé yo, la enfrenté y tengo razones muy fuertes, mi familia, mi esposa, mi negocio y lo que yo represento.
para cuidar y seguir sobre el camino que Dios escogió desde un principio, Así pero es. yo me desligué. No he vuelto a probar una copa de alcohol, nada. Y yo digo, la fortaleza y la decisión la tiene que tener uno mismo. Tiene que parar las orejas, conocerse uno mismo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me atrae, y sobre eso trabajar. ¿Trabajar en base a qué? A pegarse, como ustedes bien dicen, a la palabra de Dios, ocuparse de lo que tiene que hacer, tanto familiar como de trabajo, como esposo, en vez, cuando el ser humano tenemos tiempo de ocio, Sí. es cuando más caemos Claro. en las tentaciones. Así es. La Pero si, ociosidad. si nuestras acciones están encausadas, destinadas, ya sea a tu familia, a la palabra de Dios, a hacer el ejercicio, a salir con tus amigos a platicar o amigas a platicar, a estar aquí en este momento. O sea, estamos matando esas tentaciones y estamos reflexionando en voz alta el camino al que tenemos que seguir. Hay un pasaje que leí hoy por la mañana cuando estaba viajando. Adán y Eva estaban en el paraíso cuando llegó la serpiente y tentó a Eva. Pero Eva no había caído en la tentación. Estaba coqueteando, le estaba seduciéndola. Cuando de repente se lo platica a Adán y empiezan y caen ellos en el pecado de la tentación y agarra y dice Dios que salgan del paraíso. Después, párrafos más abajo, dice que el diablo platica con Dios y le dijo, te dije que iban a caer. Te dije que iban a caer. Y casi hace un equilibrio en la tentación de las personas que las vamos a hacer un juego. ¿Qué personas van a estar contigo y qué personas van a estar conmigo? Y vas a ver que yo voy a ganar. Ahí es donde viene el angelito de a cada rato de no lo hagas, cuidado, ocúpate, esto, lo otro, para donde está tratando de ayudarte y no caigas en esos caminos absurdos. Puntualizo, conocerte, ocuparte y leer. Leer mucho sobre la palabra de Dios para que puedas encontrar hacia dónde poder dirigir. Algo Yo que creo decía, que- perdón, Sí, algo que adelante. decía en referencia a Bismarck, yo platicando con mis hijos, mi esposo les hacía el comentario que muchas veces decías, te conoce el enemigo, ¿no? Y te va a poner ahí la trampa, ¿no? Mi esposo les compartía a mis hijos cuando él era joven, las apuestas. Muchas veces las chicas o los chicos, y eso te lo digo a ti que nos estás escuchando, puedes pasar por esta circunstancia joven, no estás exento. Mi esposo dice que como él era un muchacho, pues, atractivo, pero también de cierta manera un poco ingenuo, las chicas de repente le dicen, ¿cuánto vas a que me lo ligo? Entonces, ahí está esa parte, ¿no? De que el juego, como dice el título, ¿no? El que juega con juego se quema, ¿no? Sí. Entonces, apuestan a que si hago que caiga esta mujer o este varón, lo seduces, perdón. Entonces, es importante que el enemigo sabe que la tentación de un joven que es quizás en estos tiempos ver pornografía, quizás drogarse, cosas así, ¿no? Entonces te va a abrir esos canales o te va a poner a las personas, como decía Bismarck. Es importante que tú analices que muchas veces hay gente que va a estar apostando por ti, ¿sí? Y te puede causar la muerte, como decía Jorge. Mi esposo, cuando se enteró de que habían apostado de que iba a ser su novio o que salía con él, pues sí le causó tristeza, ¿no? Porque pues piensa que vas por la persona, pero muchas veces van por un vicio, por una tentación, por un juego. Entonces es importante que tú aprendas a saber distinguir las cosas buenas y las cosas malas. La palabra dice que bienaventurado el varón, ¿sí? Que puede soportar a la tentación, ¿verdad?
Pero no tan fácilmente muchas veces el varón o la chica de ahora va a poder ser bienaventurado si no se acerca a la palabra de Dios, o si no tiene unos padres que platiquen con ellos, o si no tiene a alguien como ahorita nosotros tenemos esa bendición de poder estar en el camino de Dios y aprender. Pero muchas veces las personas que están afuera y que no tienen quien les enseñe, quien les instruya, van a caer por tentaciones, ¿no? En las jovencitas, por ejemplo, a veces lo vemos, yo de repente platico con mis muchachos de ahora, ¿no? Una muchachita de repente, ¿qué es la tentación? Un teléfono caro, ¿verdad? Y ese teléfono caro a veces el papá, la mamá no lo pueden comprar. Esto es una tentación para los jóvenes ahorita, la tecnología. Sí. Y de repente tú ves que traen un teléfono que tú trabajando a veces no lo puedes pagar y dices, ¿cómo lo obtuvo? Si yo estoy trabajando y esos teléfonos son caros, pues ¿qué hacen las chicas? La tentación se venden por unos cuantos pesos, ¿no? Entonces realmente tú tienes que valorarte, mujer, varón, porque esto ya lo hacen tanto el hombre con la mujer, valorarte que un teléfono, la verdad, no es lo más valioso, tú eres lo más valioso, joven, y que queremos que tú aprendas realmente a distinguir el peligro. La tentación es pecado, es un vehículo que nos va a llevar al pecado realmente. Entonces tenemos que estar atentos como papás, como hijos, como todos, hasta de repente como empresa dejamos dinero allá a la vista y estamos dándole tentación al trabajador de que a veces nos agarre ese dinero. Realmente el enemigo es tan astuto de que cualquier cosita que nosotros podemos ver insignificante, el enemigo la va a usar para hacerte caer. Ya sea que tú robes, ya sea que tú te drogues, que tú tomes, que tú hagas un montón de cosas, la tentación siempre va a estar ahí latente. Entonces es importante, como decía Bismarck, que nos ocupemos como papás de nuestros hijos y también que nos ocupemos en cosas buenas. Sabemos que la tecnología pues nos está así que absorbiendo, ¿no? Pero utilicemos la tecnología para cosas buenas. Así es. Jorge. Así Bueno, miren, la tentación en sí todavía no es pecado. La tentación solamente es una incitación para pecar. Como decía Vilma, bueno, uno puede tener dominio propio y en ese dominio propio puede ser que no hagas ciertas cosas, pero en tu mente estás haciendo otras cosas diferentes. No lo estás exteriorizando porque yo no me estoy echando las chelas ni las cubas ni nada, pero estoy ahí, estoy imaginando cosas y puedo estar pensando cosas. Entonces, desde ahí yo ya estoy siendo tentado. La cuestión es que tú eres tentado, pero no has ejecutado. Mientras no hayas ejecutado, todavía no has caído en pecado. Pero la palabra de Dios nos habla muy claro en Santiago 1, donde nos dice que todos de nuestra propia concupiscencia somos atraídos para pecar. Quiere decir que está dentro de nosotros y aunque yo hoy sea suficientemente fuerte para no tomar, eso está dentro de mí. Y tarde o temprano va a salir y yo lo voy a hacer. A lo mejor ese no sea mi debilidad, a lo mejor mi debilidad sea otra. Y yo, aunque yo me conozco muy bien, también el que me persigue me conoce muy bien. Y tarde o temprano, entonces mi propia concupiscencia, mis propios deseos impuros o mis propios deseos de mi carne me van a llevar a hacer ciertas cosas que tal vez yo no quería hacer. La cuestión es esta. Para mucha gente, yo el otro día platicaba con un amigo y le decía, oye, ¿no te da tristeza que te echaste ayer, te emborrachaste, te gastaste el dinero de tu quincena y dejaste a tu familia sin comer? No. Digo, ¿no te da tristeza? No. Dice, ¿por qué? ¿Por qué me va a dar tristeza si es lo que yo quería? Dice, si yo lo quería hacer, yo me maté trabajando, yo estoy estresado, dice, yo me lo merezco. Y le digo, oye, estás mal, digo, ¿cómo puedes pensar de esa manera? Y yo en ese momento yo agarro y pienso, yo a lo mejor hasta el hecho de que diga una mentira me siento mal. Y me empieza a redarguir mi mente y me dice, oye, ya la regaste, ¿por qué dijiste eso? O a veces me enojo con mi esposa y me siento mal y tengo que ir a pedirle perdón. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Es precisamente que nosotros hemos sido regenerados, nuestra mente ha sido transformada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos algo incorrecto, que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de las enseñanzas que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, nos sentimos mal, nos hace sentir mal. Lo que Dios quiere a través de la tentación es prevenirnos para que nosotros no crucemos esa línea, donde tú vas a cruzar esa línea y vas a pecar. Porque si pecas, entonces primero te vas a sentir mal tú y después vas a tener las consecuencias de haberlo hecho. Las personas que no han sido regeneradas lo pueden hacer y no van a sentir absolutamente nada. No van a sentir nada porque para ellos es normal hacer esas cosas, hacer estas cuestiones y van a seguir su tren de vida como si nada. La diferencia de nosotros, y por eso estamos hablando de esto de la tentación, es porque a nosotros sí nos pega y nos pega duro. Y entonces nosotros lo que queremos es que entendamos que tenemos que hacer una especie de fortaleza a nuestro alrededor, una barrera de protección para que cuando venga entonces la tentación sepamos qué hacer. Porque la verdad de las cosas, yo por ejemplo cuando me convertí al cristianismo venía la tentación, yo no sabía qué hacer.
Y caía una y me levantaba y me levantaba. Yo decía, Señor, yo no lo quiero hacer. Y sin embargo, otra vez volví a caer en lo mismo. Yo no sabía cuál era la medicina o qué era lo que yo tenía que hacer para no volver cuando la tentación cayera, para que yo no volviera a caer en pecado. Y la palabra de Dios entonces nos va guiando y nos va enseñando. Y si nosotros entendemos la naturaleza de la tentación, cómo actúa en nuestras vidas y cómo trabaja en cada uno de nosotros, entonces entendemos por qué dice Dios que junto con la tentación Él nos va a dar la salida. Pero el problema es que como no entendemos cuál es la naturaleza de la tentación, entonces no podemos encontrar la salida. Aunque Dios te la esté dando y te está diciendo, mira, ahí está la salida, tú estás así como atontado y ¿qué hago? ¿Y qué hago? Y no sabes qué hacer y finalmente te vence tu tentación. Yo Ay, creo, Perdón, disculpa, adelante. yo Por favor. creo que todo el secreto de vencer una tentación, todo el secreto para salir victorioso es la relación que uno tiene con el Señor, ¿sí? Porque podemos hablar de tentación y tener la definición, estudiarlo, ver cuánto tipo de tentaciones hay, cómo salir victorioso y hacer todo un curso, un estudio de eso. Pero nada más con conocer a Jesús y buscar la revelación de su palabra. El Espíritu Santo es ese angelito que nos dice, no lo hagas. Ese Espíritu Santo es el que estuvo con José cuando, aunque sea sin ropa, pero se salió y no cayó en la tentación. Ese Espíritu Santo es el que le dio fuerzas a Jesús para soportar bofetadas, para soportar que lo insulten, para soportar que lo claven, para soportar que todo lo que Jesús soportó eran tentaciones. O sea, el diablo quería que él en un momento con su poder y con su autoridad dijera, Padre, mándame aquí un ejército, un angelito nada más que me mandes y mato a todos, ¿sí? Jesús lo pudo haber hecho. Sin embargo, él, por obediencia y por la guianza del Espíritu Santo, él obedeció. Entonces no hay otro secreto para no caer en la tentación más que tener la revelación y la compañía del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el angelito, que nos dice, no lo hagas, y si nosotros obedecemos la palabra que ya leímos, seguramente que no vamos a caer. Ahorita que nos compartió su testimonio, me hizo reflexionar un punto crucial. Cuando un niño está recién nacido, no sabe el impacto de los insultos. No sabe el impacto de este insulto, no sabe el impacto, los dice por decir y comete los errores por cometer, ¿sí? Pero conforme vamos creciendo, vamos viendo los significados, la fuerza y el impacto que tienen esos insultos. Y cuando nos involucramos, que empezamos a estudiar, abres alguna profesión o la palabra de Dios, nos damos cuenta del impacto de nuestras palabras y hasta dónde nos lleva y qué mal nos vemos. Y es cuando reflexionamos y volvemos a resurgir y nos apena de lo que hacemos. En este caso, lo que hizo este muchacho, que dijo, no me da mayor incomodo, es mi dinero, yo lo trabajé, es que no ha descubierto la palabra de Dios, no ha descubierto lo que significa el maltrato que está causándole a su familia. No conoce todavía el porqué de hacia dónde va a ir dirigido ese dinero y para qué y esto y lo otro, para que el niño o su familia no cometan los errores que él está cometiendo. Pero una vez que nosotros conocemos la palabra de Dios, o nos damos a la tarea de platicar, de entender otros pensamientos, nos damos cuenta de que, Chihuahua, gasté 500 pesos o 1,000 pesos, dejé sin leche a mis hijos, no hay para comer, mi esposa está planchando. No puede ser. Y es donde te involucras más en la parte de qué es lo que ya no tienes que hacer. Es tan fácil. Cuando vas a hacer algo, es que esto me está tentando a agarrarlo, a tomarlo.
Pero ¿qué pasa? Traes como que mariposas en la panza, tienes un titubeo de duda, entras en ansiedad, estás caminando y no sabes qué. No lo hagas. No lo hagas. Porque si no estás totalmente convencido de por qué lo vas a hacer, o por qué vas a ir, o por qué vas a hablar, mejor cállate, entra en una retroalimentación y en un enfoque para ver, para juzgar tus porqués. En vez de caer a una tentación así de pechito, agarres y te frenes, pienses, medites y reflexiones. Eso es lo que quiero compartir en este momento. Tenemos que recordar que Dios quiere para nosotros vida plena y abundante. Él tiene planes de bien y no de mal. Pero tenemos la contraparte. El enemigo, ¿verdad? Lo que quiere es robar, matar y destruir tu vida. Y va a usar todo tipo de situación, de astucia, de seducción, para que tú caigas y para que tú sigas tropezando y tu vida no sea ni plena ni abundante, ni la tuya ni la de tus generaciones. Y es por eso que él actúa de esa manera, de una manera muy sutil, tratando de que pierdas primeramente tu identidad. ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué destino tienes? Desde ahí empieza, así como lo hizo con Jesús. Porque Jesús, después de ser bautizado, que Dios le dijo, eres mi hijo amado en el cual encuentro complacencia, y él fue llevado al desierto, después de pasar por 40 días, Satanás inmediatamente lo tiene. Sí, lo estaba esperando. Lo estaba esperando, efectivamente. Algo que quiero decirte que muchas veces nos confundimos. Dios no tienta a nadie, y lo dice su palabra, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Dios no te va a tentar. El que te va a tentar es el que te quiere matar, que es Satanás. Él sí te va a tentar. Y si tú no estás firme, si tú no estás fuerte, si tú no estás realmente teniendo esa relación que tienes que tener con el Padre y la guianza del Espíritu Santo, aun cuando tú lo decidas, si Dios no está en tu vida, quiero decirte que vas a volver a caer. Y te lo digo por testimonio propio. Antes de conocer a Cristo, yo también como Bismarck podía decir, no lo voy a hacer. Y lo decidía. Y me levantaba y lo decidía. Y pudo haber pasado un tiempo sin hacerlo. Pero vuelves a caer. Porque el que te da el poder para vencer es Jesucristo. Es su Espíritu Santo. Es el Dios vivo. Y Satanás lo sabe tu debilidad, sabe en qué momento te está esperando para que caigas. Pero cuando tú realmente empiezas a meterte en la palabra de Dios, dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida, renueve tu mente y transforme tu corazón, porque como dice la palabra, ¿de dónde sale todo lo malo? Del corazón. Y si tu corazón no ha sido transformado, si tu corazón sigue siendo de piedra y no de carne, a lo mejor pasa 1 año, 2 años, pero el siguiente vas a caer. En cambio, cuando Cristo viene a reinar en tu vida, esa tentación es hecha a un lado. Te puedo decir que vienen otras, porque de eso se trata, ¿verdad? No quiere decir que se acaban las tentaciones. Dirá el diablo, ya eres fuerte en esto, pero ya descubrí que eres débil en esto otro, y te pone otra, y te pone otra, y es ahí donde la definición de tentación habla de probar tu carácter. Realmente prueba si tenemos el carácter de Cristo en nuestra vida, porque de eso se trata. Todo esto, que aprendamos a tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo, que seamos cada día más semejantes a Él. Pero si no leemos la palabra, si no estamos en oración, si no estamos en una relación constante con Él, esto es muy difícil de aceptar, es muy difícil aún de vivir, porque podrás recitarlo, pero si no hay convicción en tu vida, y si tú no te preguntas, ¿a quién agrado cuando hago algo? Porque cuando tú piensas, si esto que hago no le agrada a mi Padre, entonces, cuando Él es el primer lugar en tu vida, porque dice Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Cuando yo pienso en Dios, en si le agrada y no le agrada, cuando voy a actuar, es ahí mi freno. Pero si yo pienso en si le agrada a mi carne, pues mi carne va a decir que sí le agrada, porque ¿qué pecado es? No es sabroso. El pecado es sabroso, por eso es que uno lo comete.
¿sí? Porque está rico, el pastel, la droga, el alcohol, el sexo, la pornografía, todo eso está rico porque produce un placer a la carne, al cuerpo, pero es necesario, como dice la palabra, que la carne muera y que el espíritu sea vivificado. Entonces, cuando tú logras ser dominado por el espíritu y vences a la carne, ya no te dejas vencer tan fácilmente, ya no caes en la provocación y puedes salir victorioso de ello. Yo quiero hablar de un versículo, está en Santiago 1:12, y dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces quiere decir que cuando nosotros resistimos la tentación es porque amamos a Dios, porque nos queremos sujetar a Él. Dice la palabra de Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y Él huirá de ti. Por eso es tan importante la clave de dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, de tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo, meternos bajo las alas del Altísimo en su presencia día con día, porque si no, las consecuencias cuando nosotros cometemos el pecado, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y es muerte física, espiritual, emocional, financiera, familiar y todo tipo de muerte. Acabamos con la confianza de Dios y del mundo entero, porque ya la gente no quiere creer en nosotros, porque decimos voy a dejar las drogas y vuelvo a caer en lo mismo, y vuelvo a caer en lo mismo, y destruyes tu familia, destruyes tus hogares, destruyes a terceras personas que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Entonces, todo lo maravilloso que Dios planea para nosotros en un ratito se puede venir abajo. Pero lo importante es que así como todo lo maravilloso lo horrible, que Satanás creó para ti, en un momento Dios puede recompensarte y coronarte con la vida eterna. Dios es un Dios maravilloso y Dios es un Dios que va a permanecer, va a creer, va a confiar en que tú vas a cambiar. Dios está esperando una respuesta afirmativa, positiva, de bendición y de vida sobre ti, pero es tu decisión. Dios nunca va a creer lo que el diablo va a decir, es que sí va a caer, es que mira va a engañar a su marido, es que mira va a ganar esto, sino Dios va a creer, es mi hijo, yo lo creé y yo confío en que él se va a levantar y yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y es lo que Dios está anhelando, sabes que nunca es tarde. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que nos habla mañana, tarde, noche, cuando nos levantamos a través del Face, a través de este programa, a través de la persona que menos te imagina, Dios te va a hablar y este es tu tiempo con Dios para un cambio total y radical, no solamente para ti, porque la bendición va a venir para tu vida, pero lo importante es que tú fuiste creado y creada para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, si tú decides hoy dejar esa tentación que te lleva al pecado y que ha destruido tu vida y tu familia, créelo, que Dios es el que nos da la salida y nos da las fuerzas y va a poner las personas idóneas para que te lleven a Alcohólicos Anónimos, para que te lleven al lugar indicado, para que te resguarden de todas esas tentaciones. Sabes que huye de ellas, no te acerques. Si sabes que alguien en tu oficina te está trayendo y eres un hombre casado, sabes que no te acerques a ella. Huye de esa tentación que te atrae a cometer algo indebido y que sobre todo lastima el corazón de Dios y de todos los que te aman. Y que se lo cuente a la persona. Busca ayuda. Exactamente. En el caso de los esposos, si sabes que la chica que tienes a tu lado ahí como que te está haciendo el ojito, cuéntaselo a tu esposa porque estoy segura que ella va a orar por ti primeramente. ¿Sí? Claro. Una mujer sabia, cuando el esposo le cuente ese tipo de cosas, antes de hacerle un pancho, ¿verdad? O un berrinche, o decirle seguramente tú lo provocaste, va a ir a doblar sus rodillas. Va a ir a pedirle a Dios que resguarde a su marido, que lo cuide, que lo proteja y que lo aparte del mal, como dice la oración modelo. Líbranos de caer en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Entonces, o tú mujercita, si sabes que el jefe te está acosando, ¿verdad? Recordemos que una tentación no se da de la noche a la mañana. Es algo que el diablo, como leía yo al principio, va preparando. Día con día lo va preparando y a simple vista no se ve, sino que él va preparando el camino cuando te lo presenta. Súper atractivo. Muy atractivo, es que caes, ¿verdad? Entonces, por eso tú necesitas, si tienes un problema de alcohol, si tienes un problema de drogas, aún con la misma pornografía,
veía yo unas estadísticas. En el caso de los hombres, la tentación a la pornografía tiene un nivel bastante elevado en relación con las mujeres. Los hombres están a un 28%, las mujeres a un 8%. Veía yo que en las mujeres su tentación es el chismear, ¿sí? La envidia, el hablar mal. Esa es la tentación de las mujeres, mientras que los hombres están enfocados a pornografía, alcohol y drogas. Si tú sabes, empiezas a conocerte, sabes qué son las partes débiles, cuéntaselo a un verdadero amigo. No se lo cuentes al compadre que está peor que tú, porque seguramente que se va a ir contigo, ¿verdad? Te acompaño. Sí. O preséntame a mí. Vamos a Exactamente. dividir la tentación. Ándale, para que no sea para uno solo. Ah, compartirla. No, tienes que rodearte de personas sabias, de personas que realmente amen a Dios, que te puedan dar un buen consejo, que puedan bendecir tu vida, porque Así de eso es. se trata, de que seamos bendición. Y ten confianza y seguramente te va a ayudar, te va a guiar a que tú seas fuerte, a que resistas al diablo, como dice, sométete a Dios, resiste al diablo y Él va a huir de ti. Entonces es importante que hablemos también de eso. Quiero compartirles la historia de un hombre que, aparte de que era conforme al corazón de Dios, era un hombre que amaba a Dios, como acaba de decir el cita, nosotros amamos a Dios. Y la historia nos muestra que a pesar de que este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios y que amaba a Dios, también pecó. Y las consecuencias que tuvo él fueron devastadoras, porque el pecado que tuvo él de adulterio, de haber tenido relaciones sexuales con Betsabé, que era la esposa de uno de sus soldados, uno de sus comandantes de Urías, tuvo consecuencias muy devastadoras. Pero para que podamos entender un poquito la tentación, cómo empieza, me gustaría tratar de resumir un poco la historia del rey David, para que pudiéramos entender cómo nos va a atacar la tentación y cómo es que nos va a ir llevando al punto en el cual vamos a picar. Primero nos dice las escrituras que David, en el tiempo que tenía que salir a guerra en primavera, él no salió, él se quedó en su casa y se echaba Ociosidad. Sí, siestecitas así, pero largas, que se despertaba hasta la tarde, prácticamente todo el día se la pasaba durmiendo. Se levanta ese día en la tarde, se da un paseíto por su azotea y se da cuenta que había una mujer muy hermosa que se llamaba Betsabé, que se estaba bañando. En ese momento, David pudo haberla visto y dijo, ok, la estoy viendo, pero hasta ahí paró. Yo soy casado, yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos y todo lo demás. Pero David no se detuvo ahí. En ese momento entró a su mente una idea, entró un pensamiento y dijo, yo soy el rey, ¿cómo es que no tengo una mujer como esa? Y el primer ataque que vamos a recibir va a ser en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Decía hace rato Bismarck que nuestra educación nos permite conocer entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto o no es incorrecto. Para eso tenemos el intelecto y para eso nos lo dio Dios, para poder razonar entre lo que es correcto y lo que no es correcto, y entre lo que es verdadero y lo que es falso. Bueno, entonces agarra a David y dice, bueno, ¿cómo es que yo no tengo una mujer así? Fue lo primero que vino a su mente. Y después empezó a fantasear, empezó a imaginarse, ¿qué sería si yo tuviera esa mujer? Dejó volar su imaginación. Y en el momento que deja volar su imaginación, ya Satanás ya lo atrapó. Ya entró a su mente el pensamiento, yo debo tener una mujer como esa. Después dijo, ¿cómo sería ser con esa mujer? Como acaba de decir ahorita Aidimar. Por eso la pornografía tiene una muy fuerte atracción sobre los varones, porque sin ejecutar te está haciendo satisfacción en tu mente y te está haciendo satisfacción en tu cuerpo. Bueno, entonces agarra a David y dice, voy a mandar a ver quién es esa mujer. Van y le dicen, ¿sabes qué? Es la esposa de Urías Eteo, es tu soldado. Y aún así David ahí tenía la oportunidad de detenerse. Mas sin embargo no se detuvo. Yo deseo tener esa mujer. Ya su pensamiento ya estaba. Él ya había maquilado en su mente cómo iba a hacerlo, ya había fantaseado, ya había imaginado. Ahora tenía el deseo de tener esa mujer. ¿Qué me detiene? Yo soy el rey. Y la manda a llamar y la trae. Hasta ahí David todavía no había consumado el pecado. Todavía estaba a tiempo de decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y corremos. Mas sin embargo la voluntad de David ya había sido doblegada, ya la voluntad de David le decía, toma una decisión, y la decisión es, despáchate a Betsabé. Y eso fue lo que hizo David. Y las consecuencias que tuvo David fueron devastadoras. ¿Qué pasó después? Uno de sus hijos viola a una de sus medias hermanas, después el otro hijo, Absalón, mata al hermano que violó a su hermana, a su medio hermano. Más adelante Absalón quería usurpar el trono de David y lo persigue después de que David ya estaba tranquilo, en paz, en su casa, tranquilo, lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Y qué necesidad tenía David de eso? Si David ya había superado toda esa persecución del rey Saúl, mas sin embargo volvía a caer en lo mismo. Más adelante matan a su hijo amado Absalón y más adelante Abdías trata de usurpar el trono de David. La pregunta es,
¿Qué necesidad había de que todo esto pasara? Si en ese momento David se hubiera detenido a no pecar con Betsabé, porque cuando Dios lo confrontó y le dijo, yo te di todo, te di un reino, te di el palacio, te di todo lo que tú puedes tener, ¿por qué tendrías que quitarle la mujer a uno? ¿Por qué tenías que desobedecerme? Y eso es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Satanás quiere que nosotros desobedezcamos a Dios, porque si nosotros desobedecemos a Dios, caemos en rebeldía. Y acuérdense que lo que nos dice 1 Samuel, dice que la rebeldía es como si fuera el pecado de adivinación. Caemos en una área de Satanás donde nosotros estamos muy vulnerables y donde estamos prácticamente a merced de él. Y por eso Dios nos dice que no lo hagamos, y todo lo que nos dice Dios en su palabra, que nos da los consejos para que nosotros sigamos esos consejos, no lo dice porque es un Dios autoritario, porque sabes que yo aquí soy el que mande, sino nos lo está diciendo porque quiere protegernos. Cuando Dios David conocía la ley, conocía los 10 mandamientos, decía, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ahí también decía, bueno, ya estoy pecando, ¿para qué le muevo más? No ¿Sí o no? matarás, y mató. O no matarás y mató, o no dirás mentiras, etcétera, ¿no? Ya David desde ese entonces ya podía detenerse, pero no se detuvo y pagó las consecuencias, y las consecuencias fueron devastadoras. Dios nos dice a través de su palabra y a través de lo que estamos platicando el día de hoy, si tú entiendes a dónde te quiere llevar la tentación, te va a llevar a la destrucción. Así es. Tarde o temprano te va a llevar a esto. Tal vez ahorita, como decían, es bonito el pecado, es rico, lo disfruto y todo, pero ¿sabes qué? No te va a durar mucho tiempo. Sí. Y eso es lo que te ofrece Satanás, un poquito de sabor, un poquito de deleite, pero después te pasa la Las factura. consecuencias. Mira, acá está. Y tarde o temprano sale a la luz, porque no hay nada oculto a los ojos de Dios. A lo mejor caemos en tentación y pensamos, es que ¿quién se va a enterar? Nadie lo va a saber, que tuve relaciones con mi secretario. Total que mi esposo jamás aparece por la oficina y demás, ¿no? Tarde o temprano, todo se sabe, así que cuida. El mismo enemigo se encarga de avergonzarse. Sí, Y hay un exactamente. punto importante. Mientras estás en el proceso de tentación, o sea, ahí está Satanás, pero ya que caigas, estás solo en un abismo, Sí. negro totalmente. No encuentras salida. Y una vez, de manera personal, lo comparto, o sea, muchas veces fui tentado, muchas veces caí y destruí tanto a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Yo veía llorar a mi mamá, yo veía frustrado a mi papá, yo veía a mi hermana ayudando a mi madre, etc. Cuando yo caí, toqué fondo, me separé de la familia. O sea, me arrepentí de manera personal y le pedí a Dios que por favor me brindara una pequeña luz para saber qué camino seguir. No tardó un mes, no tardó una semana, no tardó un año. Enseguida, al otro día, tocaron a la puerta como parece que hablé por teléfono. Mi mamá me dice, vamos, ya no tienes nada que estar haciendo acá. De verdad, en ese momento fue devastador para mí, me puse a llorar, volví a ser tentado, volví a caer, y esta vez fue una decisión ya de manera que, dice un dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena. Me lo platicaba mi papá y yo, no es cierto, conmigo no va a pasar. Me lo platicaba mi mamá, no es cierto, conmigo no va a pasar. Sí pasa, sí ocurre. Ya lo escarmenté, ya lo pasé, ya lo encontré. Creo que estoy acá compartiendo lo ocurrido para que cualquier persona que lo escuche pare orejas y se ponga a trabajar en lo que tiene que, en sí mismo, apegarse a las personas a las que se tiene que apegar y sobre todo darle gracias a Dios por un día más Así es. de vida, por un día más en el buen camino y alejarse de esos caminos intermitentes porque vemos la luz roja o amarilla, pero queremos ir por allá, alejarse de esas situaciones o en su momento saber en qué momento frenar y parar antes de llegar a la Tentación. tentación en su culminación. Es que dice que la verdad nos hará libre. Y muchas veces cuando no conocemos la verdad que es la palabra de Dios, cuando no conocemos de Él, andamos esclavos, como marioneta nos hace el enemigo. Sabe perfectamente cómo movernos, ¿no?
Y algo maravilloso es, como dice, todos hemos pasado por tentaciones y seguiremos pasando por tentaciones, pero como decía Hilda, ¿no? Agarrados de la mano de Dios, yo creo que entre más estamos empapados con Él, Él nos va a ir quitando, nos va ayudando, no quitando, ayudando a ser esas personas sabias y discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Realmente aquí lo que queremos es que tú sepas que todos estamos compartiendo esto porque lo hemos vivido y que realmente gracias a que alguien nos compartió de la palabra maravillosa, es que aprendemos lo bueno, porque si no nos comparte alguien, pues ¿cómo lo vamos a saber? Seguimos iguales en el mundo allá, en nuestros deseos, nuestras bajas pasiones, en nuestra carne, en todo nuestro mundo, que es lo del enemigo, el enemigo Satanás, para que tú sepas quién es el enemigo, ¿sí? Entonces, cuando alguien te comparta, por favor, no vayas a hacer como yo, cuando me compartía Idimar, ahorita no tengo tiempo, porque ¿sabes qué? Como dice, tenemos que caer, como decía Bismarck, a pisar fondo para decir, hoy sí quiero. Y como decía, tu mamá te abrazó y te dijo, Bismarck, aquí está. Así papá dice, aquí estoy, hijo, 20,000 veces podrás caer, pero yo aquí estoy, porque pues escrito está que Dios tiene planes de bien para nosotros. Dice, él mismo dijo, escrito está, y escrito está en la palabra que él tiene planes de bien para nosotros. Y sabes que todo lo que está escrito ya está hecho. Está hecho que tengamos una vida plena y abundante, está hecho que tengamos una vida llena, plena. Entonces te invito a que tú conozcas esta palabra maravillosa que es la palabra de Dios. Yo creo que te podemos dar muchos consejos y todo, pero lo que a mí me ha ayudado es realmente estar agarrada de la palabra de Dios y agarrada de Él en toda tentación. Ahí va a estar Él ayudándote a no caer. Así es. En la palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarle, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo va a estar lleno de oscuridad. Vemos, ¿verdad? Por aquí entra lo que nos agrada, lo que nos apetece, lo que nos gusta, lo que el diablo hace muy, muy atractivo, muy apetecible. Por aquí entra, ¿verdad? Lo estás percibiendo, lo estás viendo. Eso le pasó a Adán y a Eva. Ellos ya tenían una instrucción de no comer de un árbol, pero Satanás le dijo, velo, mira qué bonito, mira qué rico, qué bueno. Y a lo mejor ellos no habían fijado su atención, estaban siendo obedientes, pero alguien les dijo, voltea a ver. Y cuando voltean a ver, pueden caer en tentación. Pero también dice Dios, lámpara es a mis pies mi palabra y lumbrera a tu camino. ¿Qué significa esto? Si tú quieres andar en las veredas derechas, en esos caminos que realmente te conducen a obtener la corona de vida que Dios ya tiene para ti, tú tienes que hacer que la palabra sea lámpara a tus pies, que sea quien alumbre tu camino, porque solamente es a la luz de la palabra que vamos a poder conocer la verdad, los planes perfectos y maravillosos que Dios tiene para nuestra vida. Quiero decirte algo, si tú estás viendo este programa y tú has dicho, pues he caído muchas veces en tentaciones, tiene minutos que caí en tentaciones, esto no es para que te sientas mal, no es para que te sientas perdido. Tenemos un Dios que nos ama y nos ama mucho, al grado de que siempre nos da una nueva oportunidad, como la hemos tenido cada uno de los que hoy estamos acá. Tal vez tú, ¿verdad?, te han compartido la palabra y cerraste la puerta y sigues cerrándola, pero hoy es tiempo de que la abras, porque no te habla la persona, ¿sí? Sino es Dios quien te ama, quien está tocando tu puerta y quiere entrar y gobernar en tu corazón, quiere tomar el control de tu vida, quiere ser tu Señor, quiere ser tu Rey, quiere ser tu Dios, quiere ser tu Salvador. Así que déjate ayudar por Dios, deja que Él te brinde una segunda oportunidad de vida. Te aseguro que tendrás una vida de plenitud, una vida llena de gozo, de paz, de amor, tú y tus generaciones, porque recuerda que no estamos solos y todo lo que hagamos va a tener un impacto que va a trascender a la eternidad. Pues esperamos que este programa haya sido de bendición. Muchas gracias, Bismarck, Miriam, Elcita, Jorge, Hildita, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Queremos, antes de finalizar el programa, invitarte a la Convención de Mujeres que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de agosto. Esta convención lleva por nombre Yo Soy Mujer. Queremos que nos acompañes, mujercita, también tú, varón, para que aprendas acerca de todo lo maravilloso que Dios tiene para la mujer. ¿Dónde es la cita? En el Centro de Convenciones Cristianas de Campeche, Ecuador 61. 18, 19 y 20 de agosto. Te esperamos. Pues muchas gracias nuevamente por sintonizarnos. Recuerda, este es el día que hizo el Señor y en Él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.